Joana, de nuestra unidad investigativa, buenos días. Hola Juan Camilo, muy buenos días, mucho gusto de saludarlos hasta ahora. Eduardo Hernández, un abrazo. Hola, ¿qué tal, Juanca? Joana, un abrazo. Bueno, vamos a empezar a repasar entonces lo que fue estos últimos hechos en el marco del escándalo de la UNGRD. Y me gustaría, Joana, empezar a repasar exactamente cuál es la implicación que tienen Karen Manrique y Wadid Mansur en este escándalo. Arranquemos por Wadid Mansur. Exactamente, y que ustedes lo han revelado a lo largo de los informes, ¿qué es lo que salpica a este congresista en el marco de este escándalo? Bueno, el escándalo en general, Juan Camilo, tiene que ver con un acuerdo criminal, como lo llama la Corte Suprema de Justicia, en el que los congresistas presuntamente cambiaron su voto en una comisión, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que es la que aprueba los créditos internacionales de la nación. Ese voto era muy importante porque ese año, en el año 2023, a finales del año 2023, el gobierno estaba urgido por la aprobación de esos cuantiosos créditos. La Comisión de Crédito Público había aplazado durante muchas sesiones esa aprobación de esos créditos y lo que deja ver la acusación de la Corte Suprema de Justicia es que estos congresistas, a cambio de ese voto, estaban exigiendo una serie de contratos en la unidad de gestión de riesgo, contratos que ellos de manera dirigida querían entregarlos a unos contratistas y a unos intermediarios que eran como lo decían los contratistas, como lo decían los congresistas, según se lee pues en una serie de chats, de testimonios que están en poder de la justicia. Vamos entonces, a raíz, digamos, de todo este proceso que les acabo de explicar, vamos a las pruebas de Wadid Mansur. En el caso de Wadid Mansur, lo que ha dicho Olmedo López es que fungía como una especie de coordinador de estos contratos, de estas gestiones ante el gobierno nacional y pues a raíz de eso, pues hay una cronología en donde está el minuto a minuto de cómo se daba, digamos, esa gestión ante el Ministerio de Hacienda para la aprobación de los contratos, ante la unidad de gestión de riesgo para la aprobación de los contratos y en paralelo, pues se iba dando casi que en tiempo real esa aprobación en la Comisión de Crédito Público, que recordemos tuvo varias sesiones a finales del año 2023 y bueno, este es el escenario en el que están. Por otro lado está pues Karen Manrique, usted me lo ha preguntado, Karen Manrique, Curules de Paz. Karen Manrique también está cuestionada por unos contratos en Arauca, perdón, los de Cotorra son los de Wadid Mansur. A Karen Manrique la cuestionan por unos contratos en Saravena, Arauca, por más de 32 mil millones de pesos, contratos que de manera dirigida y en varias ocasiones, como lo han señalado los testigos, ella decía que iban a quedar, se iban a encargar tanto ella como su esposo, Gustavo González Ruiz, que está involucrado también en este proceso, y pues que los testigos han dicho iba a ser la persona que se iba a encargar de esos contratos. Esos son a grandes rasgos los cuestionamientos contra estos dos congresistas. Joana, hay un chat, usted me va a corregir, un chat de Mansur a Benavides en octubre de 2023, que fue revelado por ustedes, apurando el tema, es decir, casi que presionando a Benavides, diciéndole, solo te dejo la constancia por acá, te lo tengo que decir porque el miércoles hay sesión y cuando las cosas no salgan, no digan después que uno es problemático. Benavides, Juan Camilo, sí, que era, pues para contexto y para quienes no saben exactamente quién está hablando de María Alejandra Benavides, ¿verdad? Que era como el enlace en ese entonces, en ese momento estaba de hecho un reemplazo del Ministerio de Hacienda con el Congreso. Muy cercana a Ricardo Bonilla en esa época, ¿no? Que creo que es uno también de los chats. Es más, Benavides le responde, repre, yo estoy haciendo lo que puedo. Es uno de los chats que revela también nuestra unidad investigativa, ¿no, Edu? Sí, y precisamente, digamos, estos chats, estas pruebas, que eso hay que decirlo, digamos,
tienen mucho mérito Joana y todo su equipo de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que fueron los que efectivamente nos mostraron al país, pues todos esos chats y todas estas pruebas que después acoge la justicia para iniciar todas estas investigaciones y que han terminado con este llamado a juicio y con este también orden de captura contra dos de los integrantes de esa Comisión Interparlamentaria de Crédito Público con orden de captura, orden de detención precisamente por este caso. Me levanté pensando en algo, mi querido Juanca y Joana. Sí. ¿Cómo hacemos en este país para elegir mal? Y se lo digo es porque estos dos congresistas, particularmente los dos que fueron reelegidos el pasado domingo, pues ahora tienen esta orden de captura por esta situación. Y digamos, no es una sorpresa, no fue que ayer la Corte anunció que de un momento a otro estas dos personas tienen que responder ante la justicia, no. Esto se conoció desde hace muchos meses, que fue cuando efectivamente se hizo toda esa investigación de Noticias Caracol y donde queda en evidencia que ellos al menos sí tienen muchas dudas y hay muchas evidencias de que no actuaron bien. De hecho, por este mismo caso, acuérdense ustedes, Joana y Juan Camilo, está ya detenido el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ¿no? Entonces es todo un entramado de posible corrupción que uno dice, hombre, si usted tiene otra vez a estas personas en el tarjetón, ¿por qué vuelve y vota por ellas? Y aquí nos encontramos con otra tragedia, mi querido Juanca, y es esa delgada línea roja en torno a los famosos cupos indicativos o cuotas, o como usted lo quiera llamar, o representación que tienen los congresistas con el gobierno. Aquí se supone que a estas personas las eligen para la rama legislativa, esto es, hacer las leyes, ¿no es verdad? Sí. Pero no. Muchas veces estos congresistas, y hay gente pues, que le parece legítimo, yo todavía tengo muchas dudas sobre el tema, que le parece legítimo que estas personas intercedan ante el gobierno nacional para llevar recursos, proyectos y demás para sus regiones. Lo malo de eso es que se termina distorsionando y termina en esto. Yo llevo, sí, unos proyectos a mi región, pero yo pongo el contratista y a cambio de eso le voto a favor al gobierno de turno, que es una tragedia que hemos vivido hace mucho tiempo. Juan Camilo, lamentablemente esto ya, digamos, se da por hecho que eso funciona así, pero ya estamos viendo que eso termina mal, terminan enormes escándalos de corrupción y uno más que está sacudiendo al gobierno de Gustavo Petro. Joana. Eduardo, me preguntaban ahora por los chats. Muchos Sí, chats de ese claro. tipo son los que están en poder de la Corte Suprema de Justicia. Vea, les muestro y les leo un mensaje que intercambia el entonces viceministro Diego Guevara con el ministro Ricardo Bonilla el 12 de diciembre de 2023, que un poco retrata eso que usted está contando, Eduardo, y lo deja muy en evidencia. Guadid me cogió en la esquina y dijo que no estaba cómodo, que no tenía garantías reales de que cumplamos, pero yo le dije que anoche María Alejandra Benavides había hecho las llamadas y que confiara en nosotros, pero es posible que quieran frenar a algunos y dejarnos a esperar al jueves. Estamos hablando de frenar los créditos que estaban aprobando en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y estamos hablando de unas llamadas que se tenían que hacer a esos intermediarios que iban a ser los que iban a gestionar esos contratos, en este caso el contrato de Cotorra, que estaba pues pedaleando Mansura ante el Ministerio de Hacienda y ante la Unidad de Gestión de Riesgo. Claro, que es de las pruebas. Joana, ha venido haciendo, y yo creo que usted lo ha escuchado, Corrillo, bastante, el tema de que los contratos no se ejecutaron, dicen de la otra parte. La plata nunca se dio. Frente a ese argumento, ¿qué se puede decir y aquí qué es lo cuestionable? Mire, aquí estamos en una vinculación a un delito que no requiere que se ejecute, digamos, que se adjudique el contrato, que se firme y que se pague. Y es el delito de cohecho impropio. Lo que la Corte Suprema de Justicia cuestiona es que se haya hecho el acuerdo criminal, pero la tipificación del delito no obliga a que haya terminado y se haya ejecutado, digamos, los pagos para poder que se confirme que hay una actuación delictiva. No, el solo hecho de haber hecho este acuerdo ilegal
para la Corte Suprema de Justicia ya es suficiente y por eso lo llama juicio. Y la tipificación del delito así lo permite. Ya serán las pruebas las que den el alcance de si son responsables o no de estas conductas. Pero para la Corte todos estos chats que estamos rememorando y todas estas evidencias pues son claras de la comisión del delito como tal. Claro, que ese es uno de los puntos acá. Quiero hacerle otra pregunta, Joana. ¿Cómo podemos entender, digamos, 5 congresistas son llamados a juicio, pero 2 con orden de captura? Es decir, ¿esto se da por el peso de las pruebas? Esto se da por el peso de las pruebas, pero también por otra situación. Juan Camilo, yo no tengo los detalles de la decisión. Yo no he leído la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia, pero sí le puedo hablar en general qué es lo que hay en el expediente. Y una decisión de privación de la libertad tiene que estar relacionada con un riesgo de la justicia a dar tanto por el cargo que ellos ostentan actualmente, estudió y se esta ponencia en la Corte Suprema de Justicia, por la condición de candidatos que estaban haciendo campaña para ser reelegidos en el Congreso. Las decisiones son evaluadas por la Corte Suprema para determinar si existe un riesgo de obstrucción a la justicia, un riesgo de ocultamiento de pruebas y seguramente mucho de esto fue considerado a la hora de tomar la decisión de la medida de aseguramiento. Y adicionalmente, pues Juan Camilo, lo que usted dice alrededor de las evidencias, estas 2 personas, Waheed Mansour y Karen Manrique, están mencionadas como una especie de coordinadores frente al presidente de estos contratos ante el gobierno. Claro que ese es un punto bien interesante, ¿no, Edu? Los otros mencionados aquí fueron llamados a juicio: señor Julián Peinado, Juan Pablo Gallo del Partido Liberal, Juan Diego Muñoz, excongresista del Partido Verde, renunció a su curul, Liliana Vitar del Partido Conservador, Edu. Sí, ahí es vital, digamos, Juan Camilo, también hacer esa claridad, y es que es un llamado a juicio, todavía, digamos, no han sido condenados, oficialmente no se pueden declarar culpables, todo esto está en proceso de investigación, pero con todas estas evidencias que, entre otras cosas, se han hecho públicas y que han sido muy difíciles de explicar. Como le digo, esta mañana tuvimos la oportunidad, Juan Camilo, de conversar con el abogado de Karen Manrique, y él básicamente decía, no, es que además la congresista no estaba ayudando a gestionar contratos, sino proyectos, que eran proyectos que ella estaba adelantando, gestionando, pensando en su comunidad de buena fe. Y ahí es donde yo le digo, Juanca, que existe esa línea, ¿no? Donde hasta qué punto yo termino casi extorsionando al gobierno, ¿cierto? A cambio de unos votos y demás, unas cosas que necesitan el Congreso para obtener esos proyectos y demás, y hasta qué punto efectivamente de manera genuina yo estoy haciendo una gestión ante el gobierno nacional para ayudarle a mis comunidades, para ayudarle a mi región. Entonces, al final, esto también nos deja, digamos, como una gran incógnita, es hasta qué punto eso se debería, por ejemplo, reglamentar, o hasta qué punto eso se tiene que aclarar para que no se caigan estas líneas grises, porque precisamente esto que le estoy comentando va a ser seguramente la estructura, la columna vertebral de la defensa de quienes hoy están llamados a juicio por parte de la Corte. Y Eduardo, llamó la atención sobre esas defensas de los congresistas, porque pues precisamente esa defensa de Andrés Garzón esta mañana, cuando uno va a ver las evidencias, pues digamos que es demasiado llamativo, incluso muy cuestionable saber que para los testigos y en el expediente reposan pruebas de que a nombre de quien estaba tramitando ella, Karen Manrique, digamos, haciendo esa gestión para ese contrato en Saravena, Arauca, y es que en muchas ocasiones sale mencionado su esposo. Entonces, digamos que acá es muy complicado de decir que se trata de un proyecto que se está gestionando para una región cuando el que está vinculado a ese proyecto, porque ella misma lo presenta, según los testimonios que ha recibido la Corte Suprema de Justicia, su esposo.
Sí, pero además, Joana, entiendo, y ustedes, digamos, con la unidad de investigativa de Noticias Caracol también lo revelaban, entiendo que unas reuniones de Karen Manrique con el ministro, con altos funcionarios del gobierno, con libretica en mano, ¿no? Con libretica, ella fue casi que la que iba diciendo, mire, este es uno, este es el otro, este es un contrato, este es el otro, es decir, aquí digamos también contra Manrique particularmente hay unas evidencias bastante fuertes, ¿no? Hay un famoso papel, ¿no, Joana? De hecho. El famoso papel que Sí. Olmedo López, que digamos que fue una de las primeras evidencias que se conoció dentro de todo este escándalo, en la declaración que él rinde ante las autoridades, la Corte, la Fiscalía, él entrega ese papel de puño y letra donde supuestamente Karen Manrique dice cómo va a ser esa repartija de contratos para los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Muy bien, ahí está entonces, 9:20 minutos de la mañana. Vamos a seguir hablando de este tema. En segundos se va a conectar con nosotros el veedor del Partido Conservador, que bastantes preguntas también le tenemos al partido. Joana, muchas gracias. Juan Camilo, a usted. Vamos con lo de muchas Roa, gracias. vamos con lo de Roa. Joana, Vamos le con voy lo a de tocar, Roa. le voy a tocar Oiga, el tema Roa. pero ahora que ya que mencionaba el Partido Conservador, Juanca, pues interesantísimo saber si él estaba metido en semejante problema, ya con una investigación abierta, tan avanzada como lo estaba en la Corte y con las evidencias públicas por las denuncias periodísticas, pues porque otra vez enfilan a una persona con estas características, ¿no? Exacta. Una buena pregunta para el Partido Ese va a ser Conservador. bien, exactamente, esa va a ser bien interesante. Bueno, Joana, también al mismo tiempo, ayer, un juez, el juzgado 35 de control de garantías, avaló la imputación de cargos en contra de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por el caso de su apartamento. ¿En qué consiste este caso, Joana? Bueno, Juan Camilo, esto es un delito que le adjudica la Fiscalía al señor Ricardo Roa y es el de tráfico de influencias. El caso está sustentado en que para comienzos de este gobierno, cuando él asume la presidencia de Ecopetrol, adquiere un apartamento en el norte de Bogotá, lo adquiere por 1.800 millones de pesos, cuando en realidad, pues, primer cuestionamiento que hace la Fiscalía, es un apartamento que debió costar alrededor de los 2.700 millones de pesos. Y ahí funge como intermediario un coronel retirado, Juan Guillermo Mancera, que fue, digamos que inició en este mundo de los hidrocarburos como jefe de seguridad de Pacific Rubiales y ha tenido una cercanía y una relación de amistad tanto con Ricardo Roa como con su pareja Julián Caicedo. Sucede para el año 2024 que hay un megaproyecto para la regasificación de gas. Se pretendía hacer en La Guajira, en Chuchupa y Ballenas. Para ese proyecto, digamos que había unos acercamientos de varios empresarios. Es un proyecto que estamos hablando de 500 millones, 600 millones de dólares al año. Era uno de los proyectos más importantes de abastecimiento de gas en Colombia. Y lo que ocurre es que en esos acercamientos, la unidad investigativa de Noticias Caracol, que reveló esto hace alrededor de un año, pudo documentar que en estos acercamientos estaba liderando una empresa llamada Gaxi. Esta empresa tiene un origen en Juan Guillermo Mancera. Esta persona era el dueño de esta empresa, una empresa prácticamente de papel. Estamos hablando de una empresa de 20 millones de pesos, que estaba adelantando todas estas gestiones para que con un socio mexicano se quedaran con esta contratación. ¿Y cómo se logra demostrar esto? Pues porque alcanzó a haber un acuerdo de confidencialidad, porque alcanzó a haber un memorando de entendimiento. Incluso se hicieron visitas en terreno para revisar la viabilidad del tema. Y pues en este tema es clave una persona que se llama Luis Enrique Rojas. Él era entonces el presidente de Jocol. Cuando a él lo sacan de Jocol, hace todas estas denuncias y dice, a mí me estaban presionando para entregarle este contrato
a Juan Guillermo Mancera. Así es como la Fiscalía estructura este caso y hoy pues Luis Enrique Rojas es sin duda alguna un testigo muy importante de la Fiscalía para probar todas esas reuniones en donde Roa habría ordenado direccionar y adjudicar este contrato a Garxi. Sin embargo, pues tenemos que ser claros, esto tampoco, este negocio también se cayó, pero a raíz de todas estas gestiones que quedaron documentadas, es la razón por la cual la Fiscalía le imputa a Roa el delito de tráfico de influencias. Ahí tengo una pregunta, Sí. Juanca, si podemos formulársela a Joana, y es que entiendo que el apartamento famoso que compra Ricardo Roa era propiedad de Serafino Diácono. ¿Cómo entra él, que es un petrolero, digamos, muy reconocido en Colombia, cómo entra él, digamos, en la ecuación? El apartamento es de Serafino Diácono, pero la intermediación para esa compra la hace Juan Mancera. Y digamos que el cuestionamiento de la Fiscalía es como un tema personal en donde él intervino años atrás, termina siendo pues ahora tan visible en un contrato de tantos millones de dólares. Por eso hasta ahí va el delito, porque es tráfico de influencias. Si hubiera contrato, si hubieran girado dinero a Mancera directamente, pues seguramente estaríamos hablando de delitos. Por ahora la Fiscalía va hasta allí y bueno, la investigación, esto es lo que arroja. Mancera sirvió de intermediario en ese momento para la compra de ese apartamento. Pero digamos que esa relación y esa cercanía también está documentada desde hace varios años, incluso por otro tipo de relación que ellos tienen de amistad. Es decir, aquí lo que se investiga, Joa, es si utilizó Ricardo Roa presuntamente una empresa que claramente no es de él, sino de los colombianos, Ecopetrol, para adjudicar un contrato y utilizar eso como método para pagar su apartamento. Pues, Juan Camilo, yo creo que aquí el tema es un poco más distante y es porque Ricardo Roa le entrega o intenta entregarle un contrato de esta magnitud a un amigo suyo. Es un poco más sencillo porque digamos que la Fiscalía no entra a calificar cómo se hizo el negocio del apartamento, sino que es una persona cercana a su círculo familiar, amigo de la familia, que después está jugando como uno de los competidores más importantes para uno de los proyectos más grandes del país. Pero sí, pero resumiéndolo, digamos, Juan Camilo, usted es el presidente de Ecopetrol, eso es lo que está investigando la Fiscalía, compra un apartamento, se lo dejan más barato y lo que investigan es si se lo dejaron más barato a cambio de que yo le ayude a usted para que yo, siendo presidente de Ecopetrol, le pido a Jocol que le entregue un contrato bastante jugoso a esa persona que tiene un vínculo con el que me va a vender el apartamento para que yo me favorezca y usted también. Ese es como el resumen del tema, ¿no, Joana? Así es, así lo presentó la Fiscalía. 9:27 minutos de la mañana. Ahí está entonces el otro tema. Joana, estaba programada para hoy otra diligencia y fue cancelada también, que tenía que ver con Ricardo Roa, ¿no? Fue Sí, claro que suspendida. sí, pues recordemos que el Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña por violación de topes y ahora pues digamos la Fiscalía hace lo propio con esa investigación y bueno pues tendremos que saber próximamente para cuándo quedó esta imputación de cargos. Sería una segunda imputación de cargos en contra de Ricardo Roa. Bueno, Joana, gracias, de nuestra unidad investigativa. A ustedes muchas gracias, mucho gusto. Bueno, ahí está entonces. Oiga, Juanca, 9:28. No, solamente le iba a hacer sigue un siendo comentario. presidente de Ecopetrol, ¿no? Es que quería hacerle un comentario final justo por eso, porque hemos hablado, digamos, de la situación de Roa, pero aquí, digamos, lo que uno se pregunta es dónde queda la pobre Ecopetrol, ¿no? Que es la que ha sido, según la Fiscalía, manipulada, maltratada, y venimos además de unos resultados bastante cuestionables. Usted ya lo estaba escuchando la semana pasada por parte de los expertos que saben de todos estos negocios de energías y de petróleos, diciendo pues que los resultados de Ecopetrol no hayan sido buenos. Si digamos vemos cómo la utilidad cae en un 39%, pero aparte de eso ahora viene esto y es imputado Ricardo Roa. ¿Sabe qué nos dicen personas que hicieron parte de la Junta Directiva de Ecopetrol?
que el señor Roa les había dicho, le había planteado a la Junta que si llegaba a tener alguna investigación, él salía del cargo. Una investigación, no imputación, investigación. Ya vamos en investigación, vamos en imputación de cargos. Y por ahora no tengo y no hay ninguna novedad de que Ricardo Roa eventualmente vaya a salir del cargo. Esta mañana publica un comunicado la Junta Directiva de la Petrolera, pues diciendo que esto estaba en etapa investigativa y que por ahora pues tenían todo el respaldo para el liderazgo del señor Ricardo Roa allí en la Petrolera, pero evidentemente lo que también nos han dicho los expertos, y esta mañana hablamos con uno de ellos, que es el exministro Juan Camilo Restrepo, que esta situación de Ricardo Roa le está haciendo un daño reputacional a Ecopetrol gigantesco y que esto podría tener incluso repercusiones internacionales. Exactamente, ahí está. Entonces, vamos a seguir hablando también de este tema. Así es, la Junta Directiva de Ecopetrol, el comunicado se dio en las últimas horas. Dice: la Junta Directiva respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso. Continuará deliberando para adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad del presidente con las obligaciones regulatorias de la compañía. Dice: seguirá siendo un pormenorizado y juicioso seguimiento de la información financiera para analizarla y tomar los correctivos al impacto que pudiera generar la situación del presidente sobre los valores de la compañía, y continuará deliberando para adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad del presidente. Seguimiento de la información financiera. Yo no sé si les basta los números de la semana pasada, la verdad. Sí, pero a esta junta directiva, ¿no? Pero bueno. Pero además de eso es que estamos hablando, Juan Camilo, de la empresa más importante de Colombia, Ecopetrol, ¿no? Y que además es el principal activo de la nación, es decir, de ahí es de donde sacamos la mayoría de la plática para que el país pueda sobrevivir. Bueno, y para cerrar, Edu, ayer se dio una decisión ante tanta noticia política, tal vez pues esta decisión que es muy importante, pues nos toca hablar y tocarla, me parece a mí, y es la decisión de un tribunal de Antioquia que suspende el decreto, recuerda usted, un decreto que estipulaba el traslado en algunas regiones de pacientes de otras EPS a la nueva EPS, una nueva EPS, la verdad, con unas condiciones muy complicadas, muy difíciles, que estaba en duda y sigue estando en duda si puede abarcar tanto traslado de pacientes, ¿no? Que es el tema aquí, Edu. Claro, y ahí la duda que ha planteado la justicia, digamos, metiéndosele a esto antes de que entre en vigor, porque lo que nos han dicho, Juanca, es que si bien ya se expidió el decreto, todavía en la práctica no se había dado ese traslado de afiliaciones. Es un proceso que tardará seguramente algún tiempo, pero que, como usted sabe, va a implicar que por lo menos 6 millones de colombianos pasen de casi que de un día para otro de una EPS a otra, y muchos de ellos, entre 2 y 3 millones, pasarían a la nueva EPS. Y es ahí donde se detiene la justicia y dice, ojo, porque esos traslados a una EPS que están en unas condiciones complejas y que no podría darse plena garantía de que esas personas van a recibir la atención como debería ser la atención en salud, no se puede hacer. Y por esa razón, el tribunal lo que decide en las últimas horas es suspender los efectos del decreto, es decir, no podrán hacerse por ahora esos traslados entre las EPS. Acuérdese que lo que quería el gobierno básicamente, Juanca, era si había alguna región donde una EPS no tuviera un servicio robusto y demás, pues se podía trasladar a esos usuarios a una EPS que sí tuviera esa capacidad de atención de los pacientes en esa región específica. Evitar, por ejemplo, traslados en avión, todas esas cosas que eventualmente podrían funcionar, pero obviamente cuando hablamos de un sistema de salud que está, como lo ha dicho el mismo gobierno, en cuidados intensivos, pues ese tipo de movimientos pueden ser riesgosos, y eso es lo que ha dicho la justicia. Debe detenerse ese traslado y el procedimiento de ese decreto mientras se garantiza que los derechos de los pacientes pues, no van a ser vulnerados por estas reafiliaciones que habría de los pacientes. Claro, son las 9:33 de la mañana, una decisión por supuesto muy importante, entonces queda en vilo por ahora la ejecución de este decreto. Edu, gracias. Vale, les mando un abrazo, feliz. Hoy es jueves, ¿no? Jueves. Próximas ya estamos a punto de saber si efectivamente será Oviedo la fórmula de Paloma Valencia, una decisión que sin duda va a agitar el tablero. Yo digo que sí. Sí, eso sucedió.
Yo digo que lo van a El anunciar. expresidente Uribe desenredó la pita, me parece. Sí, y la misma Paloma, fíjese, los trinos, o sea, es decir, han dado muchas pistas en el sentido de que efectivamente va a ser el doctor Oviedo. 9:34, continuamos con más información.